Buenas tardes, bueno, estamos en el Evangelio de Lucas, ya hemos estado bastante tiempo en el Evangelio, ya vamos en el capítulo 17, entonces, si es que me puede acompañar todos en el capítulo 17, vamos a ver esta tarde del versículo 11 al 19. Entonces, Lucas 11, Lucas 17 del 11 al 19. A ver si estaban despiertos aún, ¿verdad? Y mientras va para allá, quisiera que pensara en algo. ¿Por qué es que usted daría gracias a alguien? ¿Qué es lo que aquella persona tendría que hacer para que usted esté agradecido? Todos sabemos lo que es estar agradecido, ¿no? Pero ¿qué es algo que a usted le tienen que dar o hacer para que usted esté agradecido? Para usted que vaya con la persona y diga, oh, gracias. Puede ser que nos ayuden, ¿verdad? Nos ayuden con algo que necesitamos realmente, que estén ahí con nosotros en el momento que los ocupamos. Y sin fin de cosas por las que realmente uno podría estar agradecido o ir con esa persona a darle gracias. O sea, quiero que tenga esto en mente. Vamos a hablar en cuanto a lo que es el agradecimiento, el dar gracias, con esta historia que vamos a leer aquí. Y quisiera empezar orando para que esto sea expuesta a su palabra y que sea glorificado a Dios en esto. Señor, gracias. Te damos por esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Padre, trabajando en nuestros corazones para recibirla, Señor. Tanto las personas que estamos aquí, Padre, como las que están en la transmisión, eh, viendo este servicio, Señor, que tú estés haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, desde los que somos parte, Señor, sino también de las personas que estás preparando para traer a tu reino, Padre. Pedimos por ellos, Señor, pedimos por este tiempo y que tú seas glorificado. En nombre de Jesús, amén. Bien, y es fácil, hablando acerca del agradecimiento, por no ser agradecidos cuando estamos pasando. Quizá podríamos experimentar esto en estos tiempos, el hecho de que no está yendo muy bien, a veces en la sociedad, a veces en sí, en la naturaleza, y cómo es que uno puede llegar a estar agradecido cuando están pasando todas estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a aprender algo acerca del agradecimiento y cómo podemos ir nosotros más para allá, o qué es lo que el Evangelio nos llama a hacer. Entonces vamos a empezar leyendo la historia. Lucas 17, 11 al 19. Y dice la historia, dijo Jesús a sus discípulos, pero vamos a empezar en el versículo 11, perdón. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que entonces tenemos aquí una historia. Primeramente vemos que el versículo dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y hemos estado por todo el Evangelio de Lucas. Durante muchos meses Jesús ya ha estado predicando acerca del reino, acerca del arrepentimiento por todo Israel, sacando demonios, sanando enfermos, haciendo milagros, mostrando compasión, ternura, misericordia a personas.
hablando acerca del juicio, hablando mucho acerca del infierno en sí y el castigo, proclamando el pleno consejo de Dios para despertar al pueblo de Israel a la necesidad de mirarlo como su Salvador. Entonces Jesús ha estado haciendo esto ya por meses. Pero el versículo nos dice, yendo a Jesús a Jerusalén. Entonces, durante este periodo de viajes que Jesús ha estado realizando, realmente desde el capítulo 9, vemos en el versículo 51, capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, Jesús tiene que ir a Jerusalén a cumplir aquella obra por la cual Él ha venido. Entonces, Él ya está en sí en el último mes de su ministerio, los últimos meses, perdón, yendo a Jerusalén. Pero esto no es un viaje directo, sino que Él está haciendo estas paradas mientras Él está bajando. Está en el norte, recordemos eso, Él está yendo para Jerusalén, donde es que va a ser sacrificado. Pero en eso Él está recorriendo estas aldeas y nos dice el versículo que pasaba entre Samaria y Galilea. Y el versículo 12 nos dice, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. No tenemos mucha información acerca de cuál era esta aldea, no nos menciona mucho, quizá no es muy importante, pero lo importante es lo que pasó en la historia. Ahora dice que 10 leprosos salieron a él, los cuales se pararon de lejos. Ahora mi propósito es explicarle un poco lo que es el ser un leproso en aquel entonces. ¿Okay? Entonces quiero que usted tenga la misma idea que yo tengo en mente de que ser un leproso en aquel entonces era algo terrible. No habría cosa peor en la faz de la tierra que vivir con esta enfermedad. Y así es como un leproso vivía en aquel entonces. Esto es lo que significa entonces. El sacerdote en aquel entonces examinaba a las personas cuando aparecían estas infecciones al principio. El sacerdote los examinaba y el sacerdote decía si es que ellos tenían lepra o no tenían lepra. Entonces, atrás de esta historia con los 10 leprosos, si nos vamos atrás de cuando empezó esto, todos ellos se presentaron al sacerdote para ser examinados. Y estos 10 se les dijo, oh, ustedes tienen lepra. El sacerdote les dijo, no más amigos, no más familia, no más personas que tú amas, no más sociedad. Y vas a ir a vivir a esta sociedad, a las afueras de la ciudad, con los que tienen lepra también como tú. Entonces, yo tuve que aprender un poco acerca de qué era la lepra también La lepra es una enfermedad infecciosa crónica producida por una bacteria que afecta especialmente el sistema nervioso, la piel, las vías respiratorias también, los ojos, lo que produce con el tiempo ceguera para estas personas. Se caracteriza por la aparición de úlceras, falta de sensibilidad en la piel, una persona se queda sin sentir nada, entonces cualquier dolor ya no le afecta a esta persona. Y luego aumenta con lesiones más graves. La parte afectada comienza a extenderse por todas las direcciones del cuerpo, involucrando en sí órganos internos también, así como la piel. Los dedos de las manos empiezan a absorberse con la piel, incluso los de los pies también, llegando a las personas en poco tiempo a no poder caminar más. Pierden la sensibilidad, como ya les dije, ya que es una enfermedad nerviosa. La víctima destruye su propio tejido de piel al no tener sensibilidad. Con el tiempo, como les dije, pierden la vista. Esta bacteria penetra en sí lo que son los dientes y después los dientes llegan a caerse. Penetra todos los órganos del cuerpo, afecta lo que es la laringe, con las que personas después de tiempo pierden la voz, llegando a estar ronca, pero después pierden la voz. Además, la gente tuvo la idea de que la enfermedad venía como resultado del pecado. La lepra
de todas las cosas tan horrible, fue vista como un juicio divino también en aquel entonces. La lepra te hacía morir en sí mucho antes de que tú estuvieras muerto. Le llamaban como los muertos vivientes, porque ellos estaban muriendo en sí, pero aún no estaban muertos. Te separaba de los que más amabas en el mundo. No más familia, no más amigos, no más oportunidades laborales, no más sociedad. Te obligaba a vivir a una colonia con otras personas consideradas las más inmundas en la faz de la tierra, sin esperanza y lejos de una ciudad. Ahora, tenían la obligación estas personas de gritar cuando veían a alguien que no tenía la enfermedad, a gritar inmundo, para que las personas a su alrededor estuvieran alertas de que hay alguien con lepra. Entonces ellos gritaban inmundo 3 veces cada vez que veían a alguien, para alertar a los otros. La lepra también los hacía espiritualmente impuros, ceremonialmente, entonces ellos no podían acercarse para nada al templo, nada de sacrificios para ellos. En sí no había nada de esperanza y lo único que estaban esperando es morir. Eso es lo que está pasando con estos 10 leprosos. Entonces quiero que entendamos bien lo que está en sus mentes de ellos, lo que han pasado. No es como que tienen una enfermedad, sino que tienen la enfermedad más grave en aquel entonces, la más terrible, y sus vidas no hay nada de esperanza. Ahora ellos dicen, el versículo dice que se pararon lejos cuando vieron a Jesús. Dice, los cuales se pararon lejos. Y esta era una ley que Moisés incluso había instituido. Porque la lepra no empezó donde Jesús, sino que tiene mucho más tiempo antes, desde los tiempos de Moisés. Moisés instituyó esto y está en Levítico 13, 45 y 46. Dice, el leproso a quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Este impuro habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, la ley de guardar, ahora podemos decir que el distanciamiento social es bíblico, porque incluso lo podemos ver en la Biblia, pero ellos tenían que guardar espacio en cuanto a las otras personas, entonces se pararon lejos. El versículo 13 dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces estas personas trabajaron colectivamente cuando supieron que Jesús estaba cerca en esta aldea. Los 10 salieron porque sabían que Jesús podría sanarlos. Ellos habían escuchado lo que Jesús había hecho en otras aldeas. Su fama se había extendido bastante, que ellos sabían quién era Jesús y lo que podía hacer. Ahora, y quisiera que volvamos a lo que es la lepra, lo que traté de transmitirles a ustedes en cuanto a una vida siendo leproso. Pónganse en sus pies, ¿cómo reaccionarían cuando saben que hay en la aldea alguien que puede cambiar por completo todo eso? Darle un giro completo a la vida que están llevando. Y eso es lo que ellos hicieron. Como que hay esperanza ahora aquí en la aldea. Hay una persona que puede sanarnos y darnos todo aquello que nosotros teníamos antes. Incluso llaman a Jesús maestro. Maestro en aquel entonces tenía un gran peso. No es como que, viene cierta persona famosa. Un maestro significaba o le daba mucho valor a la persona, respeto. Era pesada esa palabra y no a cualquiera se le decía maestro, pero ellos salen alzando su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo en el versículo 14, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús no solo los sana
ahí como lo ha hecho antes con otros enfermos. Porque les dice, vayan con los sacerdotes. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aquí es donde nosotros debemos de prestar atención a la historia, porque esto es en sí el propósito de que Lucas nos está contando esta historia. Solo uno regresó, solo uno se detuvo en seco, dio media vuelta y regresó lleno de alegría, lleno de asombro, tratando de procesar lo que recién había pasado. Pero solo uno regresó, pensando incluso en todas las implicaciones de poder volver ahora a su familia, amigos, vida. Pero él vio más que eso. Él no se conformó con eso solamente. Comprendió las implicaciones reales de lo que acababa de suceder. Se dio cuenta de que había estado en la presencia de Dios y quería más que una curación física. Quería obtener de Dios lo que sabía que realmente necesitaba. El corazón de esta persona anhelaba tener una relación con el sanador divino. Quería entregarse a ese sanador, quería caer a sus rodillas como un pecador y adorarlo, alabarlo y agradecerle. Quería algo más que una simple curación física. Sabía lo suficiente acerca del Antiguo Testamento para saber que Dios no era solo un sanador, sino un redentor y principalmente un salvador. No está contento con solo lo físico, entiende la realidad y la necesidad de reconciliarse con Dios. Solo uno entendió realmente lo que había pasado. Y regresa con Jesús. Ahora vemos cómo Jesús respondió a eso. En el versículo 17, respondiendo, Jesús dijo, hey, espérate, ¿que no eran 10 los que sané? Y estas son preguntas retóricas. Obviamente Jesús sabe que fueron 10. Jesús lo sabe todo. Pero él en sí hace la pregunta, hey, ¿que no eran 10 las personas que yo sané? ¿Y los 9? ¿Dónde están? 11 hace otra pregunta, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y dijese, gloria a Dios y no este extranjero? Jesús sabía perfectamente lo que había pasado. Los 9 se están dirigiendo hacia el sacerdote. Tal vez en mente tenían, estamos limpios, el sacerdote nos verá, esto será increíble, regresaremos a nuestra familia, regresaremos a nuestros amigos, las personas que amamos, vamos a poder abrazar ahora, poder estar cerca de ellos. Y después, esto es lo que pensaban los 9, y después, bueno, iremos al templo a dar gracias, ya después de que gocemos de todo lo que ahora tenemos. Pero Jesús tiene en mente y sabe, pero les dice, pero adivinen qué, Dios no habita en ese templo. Dios no ha estado incluso en ese templo durante mucho tiempo, y es por eso que Él dijo, cuando estaba en Samaria, se acercará el tiempo en que no adorarás a Dios en Jerusalén o en este monte, porque adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y lo adorarás de corazón en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo más significativo entonces con este hombre que regresó es que él sabía dónde adorar a Dios, dónde Dios realmente moraba y dónde Dios realmente habitaba. Él sabía que realmente habitaba en Cristo Jesús, que Cristo Jesús era ese templo donde él necesitaba ir a adorar a Dios. Con estas preguntas que hace Jesús podemos aprender que los 9 eran una representación general de las personas que seguían a Jesús en aquel entonces, de las personas que decían, danos sanidad, danos de comer, líbranos de los demonios, haz milagros, pero no esperes adoración de nosotros.
No esperes alabanza, no esperes adoración, no esperes que te demos gracias. No esperes que te reconozcamos como Dios. Estas personas son una representación de las personas que pensaban, tomaremos todo lo que nos des, tomaremos los beneficios, tomaremos todos los milagros, pero no esperes adoración. Escucharemos el mensaje, todos disfrutaremos del beneficio del poder de Jesús, todos disfrutaremos de la maravilla de su enseñanza, de sus milagros. Pero solo unos pocos cayeron a sus pies. Solo unos pocos lo glorificaron como Dios, lo adoraron, se humillaron y le dieron gracias. Y esto fue una representación, los 9 y uno que regresó a sí mismo era. Solo pocos, solo los grupos pequeños eran los que daban adoración. La mayoría se contentaba con un poco en su vida, algo superficial, algo temporal. Solo el pequeño grupo quería que Él cambiara sus almas y que transformara sus corazones. Y ahora recordemos lo más importante que Lucas nos ha tratado de explicar, que la salvación es para todo. Todos tienen acceso a la salvación. Cualquier grupo étnico tiene acceso a la salvación. Es por eso que nos menciona, y Él era samaritano. Y Lucas nos ha mostrado cómo pecadores, cómo a recolectores de impuestos vienen a Cristo, cómo las prostitutas venían a Cristo, cómo los samaritanos venían a Cristo. Y Lucas eso no es solo para los judíos, es para todos. Ahora recordemos la lucha que tenían los judíos con los samaritanos. Probablemente entre esos 10, él era el único samaritano. Los demás podrían haber sido judíos. Pero este samaritano regresó. El pleito que había entre ellos dos es porque los samaritanos eran la mitad judíos, mitad gentiles. Entonces para el pueblo eso no valía. Y ellos no eran del pueblo, no tenían ningún acceso a nosotros. Y a pesar, los samaritanos también tenían un poco confundido el tema de la religión, ya que ellos pensaban que se adoraba en el monte donde ellos tenían, y los judíos les decían, no, tiene que ser en el templo. Entonces, hubo siempre una pelea. Los gentiles creyendo ser del pueblo, los samaritanos pecadores. Pero ahora veamos que el pecador es el que viene a Cristo. Es el que viene con ese corazón de dar gracias. El versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 personas tuvieron fe, pero solo uno de esas 10 personas tuvo una fe que salva. No una fe que se conforma con algo temporal. Solo uno tuvo una fe que realmente salva el alma, que transforma los corazones. Y esta es la fe que Jesús reconoce en este samaritano. Tu fe te ha salvado. No solamente estás curado, no solamente tienes acceso a tu familia a las personas que amas, pero un día vas a estar conmigo. Un día vas a estar en el reino de los cielos conmigo, por la fe que tuviste. Entonces, veamos que hay dos tipos de fe. La que tuvieron los 9 y la que tuvo este samaritano. Y la que tuvo el samaritano es la que salva realmente. Muchos podemos tener ese tipo de fe como los 9 y nos conformamos con lo temporal, con lo superficial, con los beneficios que Cristo nos da. Y eso es todo. Y son pocos los que regresan a Jesús, los que regresan con un corazón para adorarlo, para servirle, un corazón que cae de rodillas como lo hizo este samaritano. Entonces, pensemos en qué grupo estamos. ¿En el grupo de los 9? ¿O en el grupo pequeño que está regresando a Cristo? Y ahora para algo con lo que podamos aprender ahora,
algo con lo que quisiera que nos fuéramos esta tarde después de esto es, al principio yo les di una descripción de lo que era la lepra y podríamos concluir que lo que es la lepra era lo peor que a una persona le podría pasar. Pero déjame decirte que hay algo peor que la lepra. Y cada uno de nosotros ha sido contagiado con esta bacteria. Y eso es el pecado. La lepra es una representación viva de lo que hace el pecado. Cada uno, cada vez empeorando y creciendo y espiritualmente muerto. Y no solo eso, sino que ahora el pecado, al morir la persona experimentará la ira y el juicio de Dios, de un Dios 3 veces santo. Entonces, si al principio mi motivación, mi propósito era que usted creyera que la lepra era lo peor, ahora súmele un nivel más, que llega el pecado. El pecado es peor. Porque cuando estamos aquí, incluso en la tierra, uno puede estar viviendo como en sí vivían las personas que tenían lepra, muriendo poco a poco, espiritualmente muertos y empeorando. Y después, al morir, enfrentándose a la ira de Dios. Ahora podríamos concluir que los 9 estuvieron muy, muy mal. ¿No pueden decir eso? Como que, wow, que esos 9 no tienen vergüenza. Como que, ¿por qué no regresan a dar gracias? Qué mal es que están esos 9. Por no ser agradecidos y conformarse por algo superficialmente, una vida temporal, ¿no es cierto? Podemos decir que esos 9 estuvieron mal. Ahora, hágase esta pregunta: ¿cómo le haría sentir a usted cuando no vivimos una vida de gratitud, pero ahora nosotros hemos sido rescatados de un problema más grande que la lepra? No solo de una enfermedad, sino de un problema donde estábamos muertos. Haber sido limpiados no solo de esta vida temporal, sino por la eternidad. Donde no teníamos acceso al Padre para una relación con Él, pero ahora la tenemos. ¿Que no vendríamos a ser nosotros peores que estos 9 al no ser agradecidos? Ya que hemos sido salvos de algo más grande, ya que el precio ha sido algo más grande. Muchas veces la razón es porque pensamos que nuestro pecado no fue tan malo. No debo estar agradecido, ya que no fue tanto pecado el que yo tenía. O pensar, bueno, el precio no fue tan grande por el pecado que tengo. O pensar, bueno, yo merecía de esto, yo merecía de una relación con Dios, yo merezco de esto, yo merezco de una vez, al morir, resucitar y ir a reinar con el Señor. Yo merezco de esto, no tengo que estar agradecido. Pero esto es lo que hacemos cada vez que no vivimos una vida de gratitud. Pensamos que nuestro pecado no fue mucho, o que lo merecemos, o que el precio no fue grande. Pero creo que es bueno recordar esto, creo que es bueno recordar de dónde fuimos sacados. Yo quiero hacerles y que entendamos esto esta mañana, de que hemos sido sacados de algo peor que la lepra. Algo que no solo era temporal, sino eterno. Algo que merecíamos ser separados de Dios por la eternidad, sin acceso a Él. Y ahora estamos con Él. Que el precio no fue pequeño, sino fue la vida del mismo Hijo de Dios. Y que tú no merecías que Cristo muriera por tus pecados, pero Él en su misericordia y amor se entregó en nuestro lugar, y para ahora tú tengas esperanza. Entender esto nos debería de llevar
a actuar como ese samaritano que comprendió lo que realmente necesitaba él y que era Cristo mismo. Tener el deseo de glorificarle a Él con todo lo que hacemos, adorarle a Él con todo y dar gracias por lo que Él nos ha dado en sí. Entender de dónde hemos sido sacados y lo que tenemos ahora debe llevarnos a vivir una vida de gratitud en cualquier sentido, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, en el día a día, lo cual es difícil y se nos olvida siempre. Por eso es bueno que recordemos de dónde hemos sido sacados, el precio y que nosotros no lo merecíamos. Entonces, esta tarde, que sea una exhortación a nosotros a vivir una vida de gratitud. Primero, recordar lo que ahora tenemos en Cristo. Porque a veces no le damos el valor que realmente es. Y lo pasamos como que, bueno, sí, ya soy parte del pueblo. Pero ¿qué significó que usted sea parte del pueblo? ¿Qué significó que usted tenga una nueva identidad ahora? Que tenga esperanza. Ver el peso de lo que es el pecado, si lo comparamos con la lepra, que al final es peor que la lepra. Entonces, que esto sea para nosotros esta tarde una exhortación a vivir en gratitud a todos los sentidos, dar gracias y que esto nos lleve a hacer lo que hizo el samaritano, ir de regreso a Cristo, postrarnos, glorificarle, adorarlo y darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Que esto nos lleve a día estar agradecido a pesar de la situación, a pesar de las personas, quizá a pesar de los problemas, a dar gracias, ya que esto es algo temporal y nosotros tenemos algo por misericordia eterno. Y una cosa más, ya para terminar, que tengo que decir, ya que estoy aquí enfrente, tanto para las personas que están aquí como las personas que nos están viendo en la transmisión, Cristo, como en aquel entonces, está pasando por esa pequeña aldea hoy. Cristo está pasando, y si has reconocido tu condición y que necesitas ayuda, clama al Maestro por misericordia. Así como lo hicieron los 10 leprosos, acércate a Él con tu condición, con fe de que Él es el único que puede ayudarte con el problema entre tú y Dios. Cristo ahora está pasando. Clama a Él como lo hicieron los 10, si es que aún no has venido a Él. Y ahora al clamarle, yo vería dos opciones. ¿Cómo responderías tú? Y son las dos opciones que tuvieron los leprosos. Uno, puedes experimentar la bondad y la gracia de Dios, una gracia común que se extiende a todas personas, y lo haces, y todo el mundo lo hace en sí. Porque Dios hace que el sol salga para todos, ¿no? Para justos e injustos. Dios hace que la lluvia salga para injustos e injustos. Todo el mundo está experimentando ahora la gracia de Dios. Todo el mundo está experimentando de la bondad de Él. Él es bueno para con todos los hombres. Puedes ser bendecido por Dios de una manera física, terrenal, verlo como un salvador temporal. Incluso puedes ser bendecido al escuchar las historias de Jesús y la verdad del Evangelio. Puedes decir, me gusta mi vida, me gusta cómo es. Incluso muchas personas llegan a decir o agradecer a Dios de una forma, gracias Señor porque tenemos salud, gracias porque tenemos vida, gracias por un nuevo día. Incluso puedes hacer eso y satisfacerte con un cambio temporal, pero al final no habrá esperanza para ti si es que no has regresado a Cristo. El conformarse con algo temporal, algo superficial,
al final van a terminar como los 9. Regresaron a sus vidas, tenían los beneficios, todo, pero un momento que tuvieron que presentarse ante Dios. Ya no tuvieron quien estuviera con ellos. Entonces esa es la primera opción. La segunda, y creo que es la única opción que tienes cuando entiendes realmente lo que es el Evangelio. Puedes regresar de rodillas, caer ante Él, caer ante Jesucristo, reconocerlo como tu Maestro, como Salvador, y que Cristo sea lo que más desees en esta vida. Esa es la segunda opción y creo que es la única que tenemos cuando entendemos bien lo que es el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, oremos para terminar.